Tras el atentado y la reciente muerte de Miguel Uribe Turbay, sin ninguna tesis remotamente comprobable, una idea empezó a repetirse en los medios de comunicación, que supuestamente los responsables del atentado y asesinato de Miguel Uribe Turbay y de la violencia en Colombia eran el presidente Petro y sus supuestos bodegueros. Que el lenguaje demasiado altisonante de los fanáticos petristas que destilan odio desde sus celulares por alguna razón había terminado en el asesinato de este joven delfín. ¿En serio? ¿Nos vamos a comer este cuento sin mayor análisis? Bueno, pues yo no. Bienvenidos a Destilando Odio. Pero primero, para quienes no entienden qué es un bodeguero, según esta narrativa, existirían unos fanáticos comunistas escondidos en bodegas oscuras, pagados por Petro, por el Foro de Sao Paulo y hasta por el cadáver de Chávez, que se dedican a hacer videos de YouTube y a tuitar llenos de odio. ¿De dónde viene esta idea? Del partido político personal de Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático, esa ultraderecha paramilitar que ha marcado nuestra historia reciente y que tiene caja de resonancia en todos los medios hegemónicos de Colombia. Pero lo más grave es que esta tesis, esta macronarrativa, como la llamo yo, que se instaló en todo el espectro de opinión, no se quedó ahí. Resonó en todos los medios, opinadores y hasta en los tibios, los moderados, los que dicen ser de centro, los apolíticos, los que no generan polarización. Ya saben de quién hablo. Todos repitiendo que había que desescalar el lenguaje, como si la violencia histórica de Colombia hubiese nacido en Twitter. Pero entonces, hablemos de memoria histórica, porque recordemos algo fundamental. En Colombia, en los últimos 50 años, quienes han puesto los muertos ha sido la izquierda y los movimientos sociales. Dos datos. El primero, el exterminio de la Unión Patriótica, casi 6.000 líderes asesinados entre los 80s y 90s, y que es recordado como el único genocidio político de la historia de la humanidad y que fue orquestado entre la mafia, los altos mandos militares y sectores políticos conservadores. Así como lo oyen, el único genocidio político, siendo que la diferencia en otros genocidios era la raza o la religión, en el caso colombiano fue el gente de izquierda, y esa fue la única razón para asesinarlos. Y el segundo dato, Colombia concentra el 63% de los sindicalistas asesinados en el mundo. Eso también es un genocidio, esta vez contra el sindicalismo y claramente políticamente motivado. Y aquí me detengo porque podríamos hablar también de los 6.000 a 10.000 mal llamados falsos positivos, de los 120.000 desaparecidos que dejó el conflicto o de los 7 millones de desplazados internos que tenía Colombia en los años 2000. No todas víctimas atribuibles a la extrema derecha, pero quienes resultaron ser los principales actores del conflicto, las élites y sus paramilitares. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que un país olvide tan rápido? ¿Cómo es posible que los medios promuevan una tesis tan absurda como que los usuarios de redes sociales, ciudadanos como tú o como yo, somos responsables de la violencia política en Colombia? Pues mi gente, así sin más, quieren reescribir la historia, esa misma historia que en Colombia hemos hecho esfuerzos tan gigantes por entender con entidades como la JEP, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad. Porque es que este bulo de los bodegueros no es nada nuevo. Es de hecho una práctica con raíces muy profundas en la historia colombiana, una práctica aplicada desde antes de la Guerra Fría y promovida desde la infame Escuela de las Américas. Desde hace muchas décadas, el Estado y las élites políticas construyeron la figura del enemigo interno en Colombia, instrumentalizando posturas de izquierda más o menos radicales, como las de las FARC o el ELN, para tildar así a toda persona de izquierda como guerrillero o terrorista. Pero incluso antes de la Guerra Fría, se les bautizó como bandoleros a los sectores campesinos liberales de la primera mitad del siglo XX. Y usando esa palabreja, los chulavitas o los paracos de esa época los perseguían, los torturaban y los exterminaban. ¿Ya comienzan a ver el patrón? Ese patrón consiste en señalar a la izquierda, a los sindicalistas, a los defensores de derechos humanos, a los estudiantes críticos, como infiltrados, como guerrilleros de civil, como vándalos, como mamertos, como comunistas,
como terroristas y finalmente como bodegueros. Ese discurso sirvió para justificar el exterminio de los casi 6.000 miembros de la Unión Patriótica. Sirvió para asesinar a Jaime Garzón, a quien le llamaban negociador de secuestrados y a quien también le pedían moderar su lenguaje. Yo ya oí rumores de que lo van a... Sí, que no van a sacar del empleo. Sí. ¿Ah, sí? Sí, porque usted jode mucho y entonces eso no le gusta a la gente. Sirvió para perseguir y asesinar a profesores universitarios como Correa de Andrés y a defensores de derechos humanos como Jesús María Valle. Y por si no fuera suficiente, ojo a este dato, el 63% de los sindicalistas asesinados en el planeta eran colombianos. Lo repetí, vale la pena repetirlo. No estoy diciendo que todas las víctimas del conflicto armado colombiano hayan sido de izquierda, de movimientos sociales o de minorías, pero sí que fueron la gran mayoría y por mucho. Mientras tanto, si nos fijamos en lo que dicen aquellos que crearon toda esta paranoia de los bodegueros, encontramos exactamente de lo que se nos acusa. Este es el principio de la transposición, atribuido a Goebbels, o el principio del espejo, es decir, culpar a tu rival de todo lo que tú haces, sino para distraer, al menos para equilibrar la balanza en el imaginario colectivo. Y ejemplos hay varios. Está el abogado y precandidato de la Espriella, que prometió destripar a los izquierdistas en una emisora de Radio Nacional. El otro precandidato Botero, que cada vez que puede promete dar balín. O la comediante que no hace reír a nadie, Alejandra Azcárate, que nos llamó plaga. Eso sí, es lenguaje de odio, señores y señoras. Entonces, el cuento chimbo de los bodegueros no es más que la versión actualizada y ajustada de ese mismo libreto, solo que ahora está actualizada a dos grandes factores: las redes sociales y sobre todo el hecho histórico de que por primera vez en 2 siglos de república la izquierda llegó al poder en Colombia con más de 11 millones de votos. Hoy, la narrativa del enemigo interno de los bodegueros se disfraza de preocupación por el lenguaje y de desescalar la polarización desde esos sectores que no son de ni izquierda ni de derecha, pero que por alguna razón solo critican a la izquierda, pero en el fondo sigue siendo la misma cosa: deslegitimar, señalar y abrir la puerta para justificar la violencia contra quienes pensamos distinto. Ok, entonces, ¿cómo hablar de democracia en un país donde siempre ha tratado como enemigo interno a todo un sector de la población solo por ser de izquierdas o por cuestionar a los más poderosos? Muchos académicos dicen que el uribismo es un populismo, pero autoras más recientes como Luciana Cadagia en este maravilloso artículo titulado La derecha colombiana como laboratorio fascista regional, y que todos deberían leer, lo nombran como lo que es: un fascismo criollo, nacido de la guerra por la tierra y del narcotráfico, que usó los medios de comunicación para imponer una espiral del silencio, es decir, un miedo colectivo y heredado a través de generaciones que obligó a millones de personas a aceptar sus prácticas tan brutales como si fueran parte natural de nuestra cultura. Y mientras tanto, esos grandes medios de comunicación, sobre todo los dos grandes canales de televisión con sus emisoras de radio, han sido el megáfono de esa narrativa, sembrando cizaña, desinformación y odio. El mismo odio que hoy, de forma muy descarada, quieren atribuirnos a nosotros.